En el episodio de hoy tenemos a una mami repetidora y tengo que hacerte una confesión. A mí me encanta cuando una profesional digital viene al podcast, cuenta su historia y después de un tiempo vuelve y cuenta todos esos avances, porque somos capaces de ver cómo ha evolucionado esa persona y lo que ha conseguido, lo que antes le parecía imposible, ahora le parece 100% real. Y esto es lo que ha pasado con la invitada de hoy, Sol Boscan. Ella vino al podcast en el episodio 153, nos habló de cómo pasaba de la ansiedad a tomar acción. No había casi terminado la profesión, su primera profesión de community manager. Ahora cuenta con 3 profesiones, tiene clientes y sobre todo ha pasado por una crisis que no ha podido controlar porque era 100% externa. Ella fue una de las afectadas por la Dana, que sucedió en España en el año 2024. Perdió el 90% de sus ingresos, pero pudo levantarse gracias a la comunidad, gracias al apoyo de la Fundación Comes Montiel, pero también y sobre todo gracias a su actitud, gracias a las herramientas que había adquirido antes y gracias a la motivación principal que es su hija. Vamos a escuchar toda su historia y los aprendizajes que ha tenido a lo largo de estos años. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bueno, en el episodio de hoy traemos de nuevo a una mami que ya ha estado en este podcast y hoy nos viene a contar todo lo que ha evolucionado, todo lo que ha aprendido y todas las acciones que ha implementado desde aquel día. Así que, sin más, Sol, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas. Gracias, Billy, por la invitación. De verdad que, bueno, justo antes de comenzar estaba pensando, ¿no? Y recordando un poquito todo ese recorrido, porque el primer podcast en el que fui invitada, que estuve acá contigo, todavía no había terminado mi primera formación como community manager y ya han pasado pues un poco más de 2 años y aquí estoy con 3 profesiones, mi taza de la reinvención y de verdad que, wow. Increíble cómo pasa el tiempo y cómo evolucionamos, ¿no? Como personas hablaremos un poco de tu evolución. Para la que quiera escuchar el antes y el después, el episodio al que se refiere Sol es el episodio número 153. Lo pondremos también dentro de las notas de este podcast para que puedas ir y ver o escuchar a Sol en sus inicios y ver toda esa transformación que ha vivido. Para mí, la verdad, es un honor ver cómo has cambiado, cómo has evolucionado, cómo has mejorado en todos los sentidos todo lo que haces, ¿no? Cuéntanos un poquito, de no haber terminado Community Manager, ahora, ¿quién es esa Sol nueva hoy? ¿Cómo la describirías? Es que es una mujer totalmente diferente, porque sí que es verdad que en ese momento ya estaba muy motivada, ya había hecho un cambio grande desde que comencé la formación, desde que entré a la comunidad y que contaba con todo ese soporte y ese apoyo, pero luego ya cuando empiezas realmente a trabajar en esto, a ver cómo va cambiando tu vida, tu realidad, tus horarios, tus rutinas, es como cuando empiezas a caer en que, wow, sí que es un cambio muy grande, porque por ejemplo ahora no me imagino trabajando de la forma tradicional, ¿no? Cumpliendo un horario, atada a un sitio físico, entonces yo creo que esas son 2 de las cosas más importantes que he notado en este tiempo que ha cambiado y también la facilidad de poder justamente invertir ese tiempo en las cosas que realmente me importan, como por ejemplo estar más presente en la vida de mi nena, que será uno de los inconvenientes más grandes. Y aparte tener también ese tiempo para mí, que por mucho tiempo lo había olvidado y que también eso había terminado en más episodios de ansiedad, en más problemas emocionales, psicológicos,
porque siempre te pones como la vara muy alta, ¿no? De que tienes que ser productiva, de que tienes que hacerlo todo perfecto, hacerlo bien, trabajar, 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 y te quedas tú como en último plano. Entonces yo creo que eso ha sido de las partes más bonitas de este proceso, a encontrarme a mí misma, ver que tengo potencial en muchas otras áreas que ni siquiera conocía, y también poder ayudar a otras personas en el camino, que por eso también estamos acá hoy, ¿no? Para hablar un poquito de esa parte de ese cambio en mi vida y de las oportunidades que ha traído también. Sí, precisamente estamos aquí hoy porque tú sufriste, o sea, tú pasaste por un momento muy difícil en tu vida el año pasado por circunstancias externas, o sea, no era algo que tú pudieses controlar ni siquiera prever, ¿no? Una catástrofe natural, como es el caso de la Dana, arrasó un poco con tu vida y con la de muchísima gente más. Pero a mí me gustaría que nos contaras de la Sol de antes, que yo recuerdo en ese podcast que hablabas de ansiedad por el trabajo y de una manera de ser, a la de ahora que ya tenía esas herramientas, bueno, aunque ha sido el año pasado. ¿Cómo crees que te ha ayudado todo tu recorrido para poder atravesar esa situación y hoy supongo que también ser más fuerte de lo que eras antes, ¿no? Total. Bueno, sin duda, yo creo que si me hubiese pasado lo mismo antes de este cambio, de esta transformación profesional en mi vida, yo creo que hubiese sido, y sobre todo con los problemas que ya venía enfrentando psicológicamente hablando, hubiese sido mucho más duro poder levantarme de ese lugar, porque sin duda el haber aprendido nuevas habilidades, el tener una nueva profesión, tener nuevos contactos, formar parte de una comunidad que en ese momento fue como el soporte y el apoyo que yo necesitaba, fue lo que me ayudó a poder salir. Porque sí que es verdad que fue una experiencia muy fuerte, hablando materialmente, psicológicamente, porque también fue algo muy impactante de ver, ¿no? Eh, y en el momento me volví a sentir perdida, Billy, porque cuando eres emigrante, cuando ya pasas por ese proceso de pérdida total, de volver a comenzar de cero en otro país, y cuando sientes que ya vas escalando, que ya tienes ciertas cosas, que ya lo tienes todo como que un poco controlado y te pasa algo así, que como dices, no se puede prever, que le pudo haber pasado a cualquiera, y te sientes otra vez, o sea, vuelve a ti esa sensación de pérdida, de decir, oye, es que no puedo, ¿cómo voy a hacer otra vez? O sea, sé que ya lo he hecho, sé que puedo, pero es que ya estoy agotada de seguir, ¿sabes? Luchando con la... Pero yo creo que ese nivel de madurez ya en cuanto a reinventarte, a poder seguir, a formar parte de algo más grande que tú, me hizo sin duda darme cuenta que no podía seguir hundida en el barro, literalmente hablando, sino que tenía que levantarme, respirar, ver a mi alrededor y darme cuenta que había mucho más caos y había muchas personas, porque ya no solamente hablando que en mi caso personal, pues perdí muchos de esos clientes porque mi parte favorita de mi trabajo no es solo trabajar digital, sino mantener ese pedacito de parte presencial y de poder crear contenido, ir a grabar a los sitios. Y la mayoría de esos clientes eran personas de mi zona. Y muchos de ellos, cuando me di cuenta, no solamente habían perdido su casa o sus coches, sino que habían perdido sus negocios, su casa, sus coches y a veces hasta familiares. Entonces te das cuenta de que tus problemas y todo lo que te pasa comparado con los de otras personas no son tan grandes. Y Claro. ahí fue como que ese llamado de atención de decir, vale, sí, tú puedes salir y tienes herramientas incluso para también con tu trabajo poder aportar un granito de arena y darle la mano a alguien que también lo necesita. Me encanta todo el trabajo que hiciste. Nosotros desde la fundación, en el momento en que supimos que había pasado lo que había pasado, dijimos tenemos que ayudar de alguna manera, movilizamos a la comunidad, recaudamos fondos. Al final fuiste tú la persona que recibió toda esa recaudación de todas las mamis, pero tú hiciste un gesto muy bonito, porque al recibirlo devolviste a la comunidad. Cuéntanos por qué tomaste esa decisión y de dónde te vino la idea. Bueno, ciertamente para mí fue una sorpresa y fue algo muy,
muy bonito y para mí significó muchísimo ese aporte de la comunidad de mamis digitales hacia mi familia y hacia mí. Porque justamente a pesar de ser autónoma y de haber sufrido igual pérdidas económicas, igual que muchos de los comerciantes de Balbal y de la ciudad, del pueblo donde estoy, había un problema y es que al yo no tener un negocio físico, yo no podía acceder a la mayoría de las ayudas. Al trabajar en digital, pues tiene muchas ventajas, pero bueno, en este caso, como es algo que nadie se planta, yo no tenía un negocio a pie de calle que se lo llevó la Dana. Entonces, claro, eso hizo que yo no pudiese acceder a la mayoría de las ayudas que tenían todos los demás empresarios, a pesar de haber perdido casi que el 90% de mis ingresos. Entonces sí que es verdad que fue algo muy difícil al principio de asumir, de entender y de no caer en lo que te digo, en la locura. Y cuando recibí esto de parte de mami, fue una sorpresa tan bonita, pero por el otro lado también entró eso que te digo, ¿no? Siempre hay alguien que puede estar peor. Y yo, como también soy parte del equipo de orientación profesional, he podido estar de primera mano y escuchar tantas historias de tantas personas con tantas dificultades, tantas mujeres que quieren también reinventarse, pero que por una situación o circunstancia u otra no tienen los recursos. Así que yo dije, bueno, he recibido esta bendición preciosa de una comunidad gigante y yo no puedo quedármela para mí, aunque la necesite. O sea, yo quiero compartirlo porque yo sé que cuando das, también el universo te devuelve las cosas multiplicadas, ¿no? Y me tocó muchísimo. Yo dije, no, o sea, yo sé que a través de la fundación también pueden ayudar a otra mujer igual que yo, que esté pasando por algo similar o que necesite ese cambio, porque yo sé que gracias a ese cambio en mi vida, pues estoy donde estoy ahora. Wow. Qué bonita también la manera tuya de esa filosofía de cuando tú das y haces esta parte de contribuir, después la vida te lo devuelve, ¿no? Y eso es lo bonito y eso es lo que tienen las personas que aportan a fundaciones o que aportan a proyectos altruistas, porque al final acabas contribuyendo a que todos, si todos hiciésemos un poquito y diésemos un poquito de nuestra parte, pues al final tendríamos un mundo mejor. Así que gracias también como representante de la fundación, te doy las gracias porque estoy segura que podremos ayudar a muchísimas más mujeres. Sabemos que la Fundación Comes Montiel lo que hace es ayudar a madres a conseguir esas oportunidades laborales, ¿no? A conseguir esas empresas y al final a tener pues más clientes, más recursos y más maneras de poder sobrevivir, ¿no? Siendo como profesionales digitales. Así que seguiremos trabajando en todo esto y seguiremos aportando también a todas las mamis digitales en todo lo que podamos. Sol, tú ahora mismo, o sea, yo cuando te entrevisté estabas finalizando Community Manager. Ujú. Justo antes de que llegara la Dana, ¿cuántos clientes tenías de forma recurrente? Tenía 5 clientes 5. de momento. Entonces, tú estabas muy bien, ¿no? Tú estabas ya, ¿cómo estabas en agenda? ¿Estabas ya bien? ¿Estabas cumpliendo tus objetivos de facturación? ¿Estabas contenta con lo que tenías? Sí, estaba cumpliendo ya mis objetivos. Pasaba los 2.000, 2.500, dependiendo, porque había meses que hacía cosas extras que me pedían y entonces más o menos llegaba a las cifras, porque también yo puedo llegar a objetivos y tener muchos más altos, pero no quiero sacrificar también el tiempo que te digo de mi nena. Muy Entonces, importante. yo intento mantener ese equilibrio, ¿no? Yo sé lo que necesito, lo suficiente para cubrir mis gastos y para mi ahorro o para lo que quiero llegar, pero sin eso, sin que suponga un extra de tiempo para la nena, que es mi prioridad número uno. Entonces, en ese momento estaba muy bien. De hecho, como te digo, con los clientes íbamos avanzando, porque al ser comerciantes pequeñitos, pues al principio pues les das unos precios un poco más cómodos, pero ya pues iban creciendo, veían resultados, pues bueno, ellos mismos animados, oye, sí, vamos a probar esto, vamos a hacer esto. Pero claro, llega Dana y de 5 clientes me quedé con uno, porque los otros 4 eran de acá. Y al perder todo, tú no, o sea, las redes sociales y todo lo digital, pues para ti no tienes cabeza, tiempo ni presupuesto. De hecho, uno de mis clientes era la Asociación de Comerciantes de Albal.
conformada por comerciantes también. Entonces, ¿cómo? ¿Vale? Yo igual seguí trabajando con ellos un tiempo, ayudando a difundir todo lo que etiquetaban, mostrando cosas de lo que me etiquetaban a la cuenta. Y luego sí que surge la necesidad, ¿no? De que ya no serían solo los comerciantes que estaban asociados a la asociación, porque imagínate tú, allí habían 60 comerciantes en esa asociación, pero realmente Albal tiene 300. Entonces había muchos que se quedaban por fuera de la difusión de esas redes y de lo que ellos necesitaban. Y entonces ahí pasamos a la parte de la nueva plataforma que se crea, de una idea de unos amigos, de Dani y de Anelia, que tenían una de las 3 papelerías del pueblo, que fueron los que peor quedaron. O sea, su papelería quedó en nada. La papelería tú pasabas y era un parking. Se fue, lo llevó todo. Y entonces ellos, a pesar de estar tan mal, por eso te digo que a veces, wow, importante ver a tu alrededor, ¿no? Ellos decían, pero es que necesitamos hacer algo para darle visibilidad a Pepita, la de la esquina, a Pepe, el de allí, a Juan, o sea, están todos mal, no han podido abrir, pasaban meses, es que ya no era solo cuando pasó la Dana, te estoy hablando, Billy, que nos montamos en diciembre y la mayoría no había podido abrir todavía los comerciantes, entonces era muy fuerte. Entonces allí nace la iniciativa de ellos de crear esta plataforma de comercios damnificados de Albal. Y un día me los encuentro en una esquina y les digo, oye, pues tenemos que hacer algo, la gente tiene que conocer de esto. Les hice un vídeo ese mismo día, lo subimos a redes, luego quedamos en la tarde, abrí una cuenta de Instagram, lo empezamos a montar. Fueron otros comerciantes y, oye, Fer, el de la papelería, el de la ferretería, oye, ¿por qué no vamos y grabamos un momento en tu negocio? ¿Cómo está ahora? Justamente eran comerciantes que yo ya había trabajado con ellos, ya había hecho vídeos de ellos antes para campañas de la vuelta al cole, de Navidad. Entonces yo tenía esos registros de esos vídeos anteriores, junto con lo que había grabado ese día de cómo estaban actualmente y de los vídeos del día después de la Dana, cuando ellos abrieron sus puertas, y con todo ese empecé a crear ese contenido. Y bueno, el primer vídeo de uno de esos comerciantes llegó a las 17,000 visualizaciones. Entonces me di cuenta de, wow, el potencial que tenemos para llegar a muchas personas es infinito, para que se pueda ver realmente, llegar a ver todo lo que estas personas necesitan. Y ha sido muy bonito, de verdad que sí. Porque ¿Sigues dando visibilidad a ese proyecto? ¿Sigues con ese proyecto? Estamos colaborando ya en cosas puntuales porque ya todos han abierto, ¿vale? O en su mayoría. Y ahorita estamos como que en una fase de cambio, a ver si se crea una nueva asociación con todos estos comerciantes, si se queda solo en una plataforma de difusión, porque claro, ya ha ido evolucionando con el tiempo. Claro. Pero por meses estuvimos, o sea, yo cogí mi trípode, mi móvil y dije, pues bueno, nada, a la calle, vamos a ver. Hicimos planes de rutas de grabación. En algunos simplemente pasaba, oye, tú no estás en la ruta, pero te apetece salir en el vídeo, gente que, o sea, simplemente era eso, querían un abrazo, quería que alguien les preguntase, oye, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? ¿Sabes? Qué importante y que a veces se deja pasar de lado porque muchos se sentían abandonados por gobierno, por asociaciones, por todo. Entonces, eso ayudó muchísimo a que gente que no tenía ni idea, o sea, lo veían, realmente habían visto, sí, pasó la Dana, pero es que ya habían pasado 3 meses y seguíamos en el barro, seguíamos como que yo salía y tenías la nube de ceniza como que si había salido de un volcán, era una guerra, literal. Entonces, poder poner eso en un sitio digital, en una plataforma que la gente lo pudiese ver y darse cuenta de que todavía faltaba mucho para volver a la normalidad, fue muy bonito y fue una oportunidad preciosa y agradezco esas nuevas habilidades precisamente que me dio mis nuevas profesiones y mi reinvención profesional, porque eso es lo que me permitió poder ayudar también a mi comunidad. Hablemos de esas nuevas profesiones. Tú habías hecho Community Manager y ahora tienes 3. Sí, tengo 3. Cuéntanos. Y tengo clientes de los 3, que es lo más importante, lo más impresionante. ¡Wow! Venga, va, cuéntanos. Bueno, tengo, luego de Community Manager, hice asistente virtual. Y luego hice closer y setter de ventas. Y ahora, pues. Y cuéntanos, esto es súper interesante porque son 3 profesiones que
si las colocamos en en el abanico de profesiones de mamis digitales, yo creo que tú tienes una de cada, ¿no? No sé si a lo mejor te falta, no, ventas ya estás, gestión ¿cuál te faltaría? ¿La de creatividad o editora de vídeo o copy? Esto te falta, ¿eh? Para tener el abanico entero. Pero bueno, estas son 3 profesiones en 3 abanicos distintos. Cuéntanos cómo haces para compaginarlas, si tienes clientes que te contratan por 2 profesiones, o sea, 2 servicios que son de 2 profesiones, o si tus clientes son de varios, de cosas distintas. Vale, pues te comento, Billy. Yo hice asistente virtual porque justo cuando terminé Community Manager, mi cliente de práctica se quedó conmigo. Él era un osteópata y él me dijo al principio, sí, hagamos las prácticas, pero yo no tengo presupuesto para pagarte, para redes, para tener a alguien. Yo, no pasa nada. Luego quedó tan contento con mi trabajo que me dijo, sin duda, vamos a empezar. Entonces, pero él también tenía la necesidad no solo de las redes, sino de que lo ayudase también en una parte ya más administrativa, más de llevar la agenda y de este tipo de cosas. Y yo no tenía ni idea, porque bueno, como lo comenté en el podcast anterior, yo vengo de restauración, de logística, de nada que ver con digital. Y claro, cuando aprendí Community Manager, pues sabía las cosas de redes sociales, pero de la parte ya de administrativa, pues nada. Así que hice asistente virtual y eso me permitió poder aumentar esos servicios a ese cliente y ayudarlo pues con toda esa parte que él necesitaba, ¿no? Con su agenda, con sus reuniones, con toda esta parte. Y luego ya con el tiempo se abrió la oportunidad de ser parte del equipo de orientación profesional dentro de Mamis y entonces descubrí esa otra faceta de mí, ¿no? De poder hablar, orientar, ayudar, guiar en el proceso de compra. Y cuando se abre esta nueva profesión de closer y setter, pues no me lo pensé. Dije, tengo que hacerla porque quiero mejorar, como siempre, yo siempre busco la excelencia. Es yo diría que, bueno, también es un beneficio, pero a la vez porque o sea, soy muy perfeccionista, entonces intento aprenderlo todo. Y yo dije, bueno, quiero ver cómo va esto. Y sin duda con Closer y Setter ha sido un cambio, porque una cosa es lo que venimos haciendo también en orientación profesional, pero ya ver cómo es todo ese proceso de venta, ¿no? Desde la captación de clientes hasta el cierre de la venta. Y bueno, hace nada, 2, 3 semanas comencé con mi primer cliente oficial, aparte de orientación profesional, de Closer y Setter. Un cliente bellísimo que me encanta y bueno, estamos comenzando. Estoy muy ilusionada porque de verdad siento que con lo que he aprendido en Closer y Setter puedo ofrecer mucho a ese proyecto y emocionada. Hablemos un poco de esta profesión porque es una profesión muy reciente en Mamis Digitales y no la hemos explicado, no ha venido ninguna mami a contar ningún testimonio, así que eres la primera, me encanta. Explícanos un poquito qué hace la Closer y Setter y si puedes cuéntanos lo que vas a hacer con este nuevo cliente para que ya alguna mami que diga, oye, mira, me gusta este perfil de ventas, ¿no? Me veo allí, me veo haciendo lo que hace Sol. Cuéntanos. Ok, bueno, Closer y Setter, que es una palabra rara, ¿no? Para quien lo conoce y lo escucha por primera vez, pero realmente son 2 profesiones en una. Por un lado están las Setter y por el otro los Closer o las Closer, ¿vale? Las Setter son las que se encargan de la primera parte de la venta, de la captación, de la prospección de esos clientes, para generar como que toda esa base de datos, ¿no? Para cualquier producto, para cualquier servicio que estemos ofreciendo en nuestros negocios, ¿no? Y luego la closer es la que se encarga de la segunda parte, del seguimiento, del cierre y luego pues de todos los pasos siguientes que pueda haber, de oye, ya ha comprado, le podemos ofrecer otro producto y de fidelizar, ¿no? También a ese cliente. Entonces, hay un abanico de posibilidades porque puedes hacer una de las dos, puedes hacer una combinación de las dos, dependiendo también de lo que tu cliente te pida o de las necesidades que tenga. Y concretamente con este cliente que estoy comenzando, es más orientado hacia la parte de closer porque ellos ya tienen un recorrido en redes sociales, en YouTube, entonces muchos de sus leads o de sus clientes potenciales van directamente a solicitar una llamada, un poco lo que conocemos ya. Entonces, claro, ya llega a mí a esa llamada, tengo esa base de datos y yo directamente pues hago la llamada de orientación, los contacto, los guío en todo el proceso, los asesoro en lo que más o menos le funciona o le recomiendo a cada uno según su caso, según sus conocimientos previos.
En este caso justamente también es el sector audiovisual, entonces dependiendo de lo que han hecho, los trabajos que han hecho en fotografía, en vídeo y todo, pues yo un poco les digo con los productos que tenemos disponibles. Y entonces, bueno, luego también me encargo de, hasta el momento de la decisión, de ofrecer ofertas si las hay, y si el cliente pues compra o no compra y el por qué, ¿no? Y luego pues al final del proceso pues se hace un informe, se le explica al cliente todo cómo va y eso es un poquito pinceladas de cómo va. Me encanta. Bueno, a mí me vendría la duda, ¿no? Si fuese una persona que no conociera mucho esta profesión, me hablas de teléfono y Ujú. digo, ¿tengo que estar todo el día pegada al teléfono en esta profesión? No, 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 claro que no. Trabajamos, bueno, en su mayoría, dependiendo del cliente, ¿no? Pero, por ejemplo, este en concreto, todo es bajo Calendly, ¿vale? Tú te reservas las horas que tú estás disponible, según también las horas en las que te contrate tu cliente. Yo, por ejemplo, estoy muy poquitas horas al inicio, 30, 40 horas al mes. Y entonces, claro, eso a diario es una horita y media, dos. Entonces son las horas que yo me abro en esa agenda para poder recibir esas llamadas. Y ya los que piden llamada ven mi horario, ven mi calendario y dicen, vale, pues me viene bien. Y ya yo sé, el día anterior yo me veo, bueno, mañana tengo tantas llamadas. O el viernes y ya yo me voy planificando. Entonces es algo que tú con tiempo te puedes planificar y lo puedes compaginar ya no solo con otros clientes, sino con tu vida. O sea, no vas a estar todo el día allí porque si no sería Claro. imposible. Pues me encanta porque además esto cierra muy bien con lo que has dicho al inicio de yo también podría tener más clientes, pero no quiero porque quiero estar con mi hija, ¿no? Que para ti es lo importante y entiendo que para todas las personas que estén escuchando este podcast también es lo más importante porque no nos reinventamos para trabajar más que cuando trabajamos por cuenta ajena, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo, eso es mi prioridad. Me encanta porque yo conozco a tu pequeña, tengo el honor de conocerla, vino a la convención y me encantó poder saludarla allí. Me encanta siempre ver cuando compartes historias con ella y sí que la verdad que veo esa conexión, ¿no? Que tienen las dos y me encanta, o sea, me encanta verlo y me encanta ser parte de esta iniciativa de que puedas pasar más tiempo con ella. Es muy fan tuya, ¿eh? Lo de Pues la desde aquí, un conversación, beso. lo de la conversación fue suerte, que yo en el momento lo vi como, Dios, no, porque nos suspendieron las clases del cole, justo Así. venía otra supuesta Dana en Valencia, la gente cae en caos un poco. Y tuve que suspender todo, casi no iba a la convención porque decía, no, y dije, no, pues ¿por qué no? Que venga. Y hablé con el equipo, pero por favor, si es más que bienvenida, que venga con nosotros. Y ella se sintió, mamá, me sentí como una más del equipo, o sea, ella súper Claro. feliz. Y fue tan bonito y tan orgullosa ella de su mamá de ver todo lo que había conseguido, de todo lo que había logrado, que fue algo que fue esa conexión entre las dos, como que ese día creció mucho más. Así que eso Qué también, bonito. que Me agradecer. encanta. O sea que desde aquí también invitación a todas las que queráis venir a las convenciones con hijos, o sea, es algo muy bonito también. Yo recuerdo que mis hijos no vinieron a la convención de este año, pero vinieron a la anterior y también yo los subí al escenario y me acuerdo que cuando subieron al escenario mi hijo pequeño, Pablo, me dijo, ¡oh! Mami, impresiona, porque claro, no es lo mismo estar sentada en el teatro, ¿no? Que subir y ver todas las personas ahí que te están mirando y me dice, y claro, los dos me dijeron, qué orgullosos estamos de ti, ¿no? De todo lo que estás haciendo, así que muy bonito hacer que nuestros peques formen parte de días importantes también nuestros. Es increíble. Y hablando de peques, cuéntanos, vamos a cerrar esta entrevista, ir cerrándola. Cuéntanos qué lecciones, porque seguro que te habrá enseñado alguna lección, tu hija, ¿qué lección te ha enseñado después de haber vivido algo tan fuerte como lo de la Dana? Wow. Bueno, es curioso porque, bueno, tú sabes, Billy, que yo soy de Venezuela y en Venezuela vivimos bueno, yo tenía 8 años cuando pasó, ¿no? Pero vivimos una tragedia muy similar a la Dana en mayor magnitud porque fueron más de 10.000 muertes. Entonces es algo que nosotros, como que ya los de mi edad, vienen con eso mucho en la mente. Y esa noche recuerdo que fue muy escalofriante y nos dormimos las dos abrazadas. Ella decía, mamá, ¿y si el agua nos lleva? Entonces para mí fue como que, wow, qué miedo, ¿no? Qué terror. Esa noche dormí y luego los días siguientes también la parte psicológica. Pero yo
a pesar de todo ese terror y después de los días y de todo lo que pasó, veía en ella esa tranquilidad, esa calma de decir, bueno, mamá, yo voy a estar bien porque te tengo a ti. Entonces yo decía, ok, qué responsabilidad, ¿no? No puedo aquí caer porque ella está viendo esos pasos. Y por otro lado fue decir, mamá, no te lo tomes tan en serio todo, ¿vale? Que todo va a estar bien, no importa si no hay coche, no importa si perdiste esto, no importa si no hay algo, no necesito tantas cosas, ¿vale? Lo más importante, es que me emociono, es que estamos todos bien. Claro. Estamos con vida, estamos con salud y para mí eso es lo más importante, tener a mi familia. Y ahí fue cuando entendí, es verdad, o sea, hay otros que no tuvieron tanta suerte. Claro. Me encanta porque los niños nos hacen volver tan de golpe a la realidad de no pasa nada, o sea, si no hay coche, no hay juguetes, y lo entienden, ¿no? Y a veces tampoco hace falta que pasemos por situaciones como las que has pasado tú eh, como para agradecer, ¿no? Darnos cuenta de todo lo que tenemos y no darlo por hecho, ¿no? Porque a veces suele pasar, ¿no? Lo damos por hecho y luego cuando tenemos circunstancias así decimos, uff. Así que, Sol, gracias, de verdad. Cuéntanos, ¿dónde podemos encontrarte, conectar contigo, saber más de ti y de lo que estás haciendo? Bueno, me pueden seguir por redes sociales, por Instagram como Sol, bueno, digitalmente Rosa de momento, y por LinkedIn también, luego lo pondremos allí, por Sol Boscan. Y estoy agradecida. Y Billy, si me dejas dar un mensaje final. Si te Claro, parece. por supuesto, el micro es tuyo. Perfecto, pues a mí me gustaría, sobre todo para todas esas mujeres que nos escuchan o que nos ven en el podcast, bueno, quisiera recordarles que en esos momentos difíciles en los que sientes que todo se derrumba, tómate un instante, ¿vale? Para mirar a tu alrededor, ser generosa, practica el espíritu de servicio, porque a menudo vas a descubrir que la montaña que enfrentas no es tan alta y que al usar nuestros talentos como vehículo para ayudar a otros, no solo podemos impactar otra vida, ¿no? Sino que también pues encontramos un nuevo sentido en la nuestra. Así que ten en cuenta que cada habilidad que tenemos sin duda puede ser la luz en la oscuridad de alguien más. Y gracias Wow. por ese pedacito por este espacio. Qué bonito, Sol. Me quedo con tus palabras, con ese agradecimiento hacia ti por enseñarnos también tanto y por contribuir tanto a la comunidad. Así que desde aquí, un abrazo gigante. Gracias. Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes, no olvides suscribirte a nuestro podcast en la web madresreinventadas.com. Te esperamos la semana que viene.